Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. No vamos a descubrir aquí y ahora que los salarios sufren y mucho desde que la invasión rusa de Ucrania catapulta la inflación. Lo sabes de sobra. Experimentas un agobio importantísimo cuando haces la compra o contratas cualquier servicio, o cuando te llegan las facturas de suministros. Esa certeza te mantiene en perpetuo enfado. Es normal. A mí también, a todos y todas, supongo en mayor o menor medida, pero ¿sabías que los trabajadores con rentas más bajas sufren una tasa de inflación mayor? Hagamos, y conviene hacerlo así, una radiografía salarial, si te parece. Si acudimos al último dato sobre sueldo más frecuente en España, es decir, el que más españoles tenían en 2020, es de 18.480 euros. Estos son 1.320 euros brutos en 14 pagas, es decir, que apenas llega a 1.200 euros netos. Por otro lado, partiendo de ahí, los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo apuntan que desde 2014 la negociación colectiva estaba aguantando el tipo hasta 2020, con la pandemia, con unos incrementos que en mayor o menor medida eran favorables a trabajadores y trabajadores. Un año bueno, por ejemplo, fue 2017, 2018, el mejor puede que fuera 2018, con un IPC, eso sí, anual del 0,80. Y 2019, con incrementos del 2,24 y un IPC del 0,80. Y si vamos a un tercer aspecto que yo creo que conviene tener muy en cuenta cuando se habla de inflación, de salarios, fijémonos en la facturación de las empresas en nuestro país. Al margen de los grandes titulares, de las ganancias récord de la banca, de la gran distribución, de las energéticas, según el Banco de España, en la última muestra de la Central de Balances trimestral, que recoge datos de 920 empresas no financieras, en el primer semestre de 2022 la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta. Más recientemente, el Consejo General de Economistas, que no está precisamente en el Comité Central de los Soviets, ni mucho menos, advierte que los beneficios corporativos están mejorando por la inflación, por la capacidad de algunos sectores de trasladar los incrementos de los costes, la energía, las materias primas, los bienes intermedios, a los precios de venta. Subrayo, a los precios de venta. Bueno, esta lluvia de datos, puede que muchos, nos ofrece pistas sobre qué está pasando con salarios, precios y ganancias empresariales, los beneficios, ¿no? De este modo tenemos un retrato de la marcha de la negociación colectiva en España. Un retrato muy somero, es verdad que habría que hacer muchas matizaciones y las vamos a hacer. Y a lo peor exagero, pero creo que hablar de una negociación colectiva sana es hablar de una democracia saludable, justa e inclusiva. Comenzamos. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato, y de Miguel del Río, que está aquí, como siempre parece mudo, pero no lo es, a los mandos de la técnica y las regletas, ¿no? Con esas cosas de los búmetros que se mueven. Pero bueno, es un fenómeno. Para reencontrar el camino, esos apuntes, ya digo que seguramente matizarán, será lo primero que hagan. Tenemos con nosotros a Maricruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical. ¿Qué tal, Maricruz? Hola, bien, buenas tardes. Y a Unai Sordo, secretario general del sindicato. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Tenemos también con nosotros a José Miras, que es responsable de hostelería del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras en Galicia. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, convendría dejar claro una cosa. La guerra de Ucrania es un punto de inflexión. Lo estamos viendo en la serie de datos desde 2014 a este 2022 que habitamos. Es un punto de inflexión en el desalineamiento de la inflación y salarios. Hasta entonces el esquema de inflación baja y subidas de salario algo por encima permitió aportar mucho a la renta nacional por la vía de las nóminas. Eso ha sido así. Quien quiera. Sí, bueno, eso ha sido así a medias, porque desde la anterior crisis financiera, desde el año 2010-2011, el proceso de caída de los salarios en España fue muy intenso y solo en torno al año 2018-2019, cuando firmamos el último acuerdo salarial, el último ANC, el peso de los salarios en el conjunto de la economía española recuperó una parte de lo perdido producto de la anterior reforma laboral y de las políticas de devaluación de los salarios, ¿no? Y es verdad que durante este tiempo parecía que, bueno, la evolución de la negociación colectiva era positiva, pero no hay que olvidar que lo era también porque había unos niveles de inflación muy bajitos. Esto estalla de alguna manera con la pandemia, donde hay una paralización de la negociación colectiva por cuestiones evidentes. Prácticamente no se podía negociar, no nos podíamos ni mover. Se retoma en el año 2021, pero aquí se empieza a dar un incremento de precios muy alto. En los últimos 4 meses
del año 2021 y algo que iba a ser coyuntural pues se mantiene estable durante todo el año 2022, producto en efecto de la invasión de Ucrania, ¿no? De la invasión de Ucrania, del incremento de los costes y del hecho, como bien apuntabas, de que las empresas repercuten ese incremento de costes energéticos y de materias primas a los precios finales al consumo y los salarios no están subiendo ni remotamente en la misma dimensión. Y esa es la base del problema que abordamos. La fuerte inflación de los márgenes empresariales es más intensa en España que en el resto de Europa, sobre todo si tiene en cuenta el aumento por unidad producida. Es decir, claro, ahí la perturbación es quizá mucho mayor. ¿Qué está ocurriendo? Yo sé que es fácil hablar de patriotismo, pero ¿qué está ocurriendo con este tercer dato? Pues yo creo que básicamente lo que comentábamos en la primera parte, es decir, que el incremento de los precios de las materias primas, el incremento de los precios de la energía... ¿Y en Europa cómo lo están haciendo? Porque claro... Bueno, lo están haciendo parecido, porque de hecho la inflación ahora mismo en España ya es inferior a otros países de Europa. Pero hay un dato que es muy relevante y es el de la inflación subyacente. La inflación subyacente en España y en cualquier país es la que mide cómo evolucionan los precios cuando quitas de esa variable, de esa ecuación, los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, ¿no? Es decir, precios que son muy volátiles. Cuando quitas esto, el incremento de los precios en España está por encima del 6% y apenas ha bajado en estos últimos meses, mientras que la inflación general lo ha hecho de una forma muy intensa, afortunadamente, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto? Pues básicamente que las empresas repercuten los costes a los precios al consumo. ¿Y por qué lo pueden hacer a veces en mayor proporción que otros países? Pues esta es una pregunta bastante complicada de contestar, pero si hubiera que dar una contestación básica, la que más explica este fenómeno, en mi opinión tiene que ver con la posición de poder que en muchos sectores de la economía española ejercen un número bastante limitado de empresas que en realidad no compiten o compiten poco, porque son sectores que se montan en clave casi oligopolístico y por tanto medio pactan de forma más implícita o más explícita los precios y les permite, pues eso, no competir a la baja. El ejemplo más claro, por ejemplo, pues es el sistema financiero, donde tú ya puedes ir de un banco a otro pidiendo datos sobre precios de una hipoteca o comisiones bancarias que ningún banco, por decirlo de alguna manera, va a romper a la baja los precios. ¿Por qué? Porque hay una especie de pacto, diré tácito, para no acusarles de una práctica que seguramente podría ser hasta ilegal, un pacto tácito para mantener un nivel de precios muy equiparable que no flexionan a la baja, ¿no? Y he hablado del sector financiero, pero hay algunos más que en nuestro país se mueven casi en claves de oligopolios, ¿no? Y son muy estratégicos, claro. Claro, y del pasado, imagino, la inflación de los márgenes de beneficios se pueda deber también a una reforma laboral que ya no está vigente, menos mal. Bueno, yo creo que efectivamente la reforma laboral ha supuesto eliminar algunos aspectos que venían a encorsetar la negociación colectiva y a dificultar el desarrollo de los propios convenios colectivos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una mejor situación, no cabe ninguna duda. El tener la prevalencia aplicativa del convenio sectorial, que lo que supone es que los convenios de empresa no puedan negociar salarios inferiores a los que recogen los convenios sectoriales, ese es un dato muy importante y que sobre todo a primeros del mes de enero, que es cuando entra en vigor plenamente este artículo, esta cláusula, pues vamos a ver también el efecto que eso tiene en los incrementos salariales, que va a ser sin ninguna duda importante, ¿no? Y además creo que el haber corregido el tema de la ultraactividad, de manera que los convenios no decaigan al año de que haya vencido su vigencia, pues mantiene derechos y además facilita el desarrollo de la negociación colectiva, facilita organizar mejor a los trabajadores y a las trabajadoras, facilita hacerles más partícipes de la propia negociación y además, e incluso si es necesario y preciso, hay tiempo para poder organizar las movilizaciones que con la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, todas estas cuestiones era muy difícil de hacerlas en el marco prácticamente de 9 meses. Las empresas tenían la sartén con el mango, como se dice vulgarmente, y yo creo que la reforma laboral, ha venido de alguna manera a eliminar esos impedimentos para desarrollar algo tan necesario y tan importante como es la negociación colectiva, porque no olvidemos que es la primera distribución de la renta para las personas trabajadoras. Bueno, pues ya tenemos algunas cosas claras a modo de preliminares. Desde 2014 hasta 2019 la negociación colectiva tuvo saldos
de cierta importancia, ¿no? Favorables a los trabajadores y trabajadoras. 2, en Europa tampoco atan los perros con longanizas. Es así. Y conviene también subrayar los datos de los beneficios empresariales que tienen sus causas y sus consecuencias. Pero creo que es importante hablar del turrón, de los distintos lados de la mesa, si es que pretendemos pasar la lupa a la negociación colectiva. La tasa de inflación que se espera para este año implica que si un asalariado medio español no consigue subidas de sueldo este año, podría palmar una paga entera, más o menos, dependiendo de la salud de su nómina. Nos va a devorar la inflación mucho más a las rentas bajas. Yo creo que cabe hacer, bueno, pues casi una promesa para el próximo año. ¿Qué panorama se van a encontrar los trabajadores y trabajadoras el próximo año, cuando pasen en revisión? Bueno, yo creo que lo previsible realmente, hombre, salvo que se desate alguna situación distinta en Ucrania o se extienda el conflicto, lo previsible es que haya una reducción paulatina de la inflación. Es decir, que los precios... No quiere decir que bajen los precios. Quiere decir que el incremento de la inflación, que el incremento de los precios se va a ir moderando a lo largo de los próximos trimestres y seguramente acabemos el año con una inflación media de en torno del 5 o 5 con poco por ciento, ¿no? Lo cual sigue siendo muy alta para lo que estábamos acostumbrados, pero es menos que el 10,8 que tuvimos en el mes de julio de este año 2022, ¿no? A partir de aquí yo creo que hay que hacer dos cosas. Una, tensionar la negociación de los convenios colectivos. Tenemos un panorama de negociación entre convenios colectivos retrasados que no se han negociado, que no se han acordado, y los que caducan en el año 2023, que están por encima de los 1.000 convenios colectivos, los que hay que negociar en este año que tenemos por delante, y por tanto hay que tensionar la negociación colectiva, sobre todo en aquellos sectores donde hay un mayor nivel de organización sindical, para tratar de sacar buenos acuerdos que arrastren al conjunto de los sectores a no perder poder de compra en los salarios. Y luego también es muy importante algo que apuntaba antes Maricruz y que tiene que ver con la evolución de los salarios, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Es que haya un alza importante, una vez más, del salario mínimo interprofesional. Está en 14.000 euros brutos anuales y yo creo que el salario mínimo interprofesional tiene que subir en el 2023, al menos, y digo al menos, como suba la inflación, ¿no? Para evitar lo que casi siempre ha pasado en las crisis de nuestro país, que no solo han bajado los salarios, sino que particularmente han bajado los salarios más pequeños, los salarios más bajos, ¿no? Es verdad que el SMI es potestad subirlos del Ejecutivo, del Gobierno, pero también es cierto que la ANC no. Para que haya un pacto tiene que haber gente que se siente. Yo no sé qué esperáis en un futuro a medio plazo, porque está caducado el ANC. Bueno, los negociadores de convenios no cuentan con una guía directa para sentarse a negociar en sus territorios, en sus sectores. No sé, ¿qué predisposición esperáis? Maricruz, tú has venido, no sé si decir padeciendo, de cierto clima de bloqueo, pero ¿qué nos cabe esperar? Bueno, yo creo que estamos de alguna manera obligados a entendernos. Yo creo que los empresarios de este país son conscientes que el no haber llegado a un acuerdo en el marco de la ANC está tensionando, como decía Unai, la negociación colectiva. Hemos tenido conflictos muy importantes y lo cierto es que fruto de esos conflictos hemos tenido unos convenios colectivos con unos incrementos que están situándose en el entorno de la inflación y además con cláusulas de revisión salarial que garantizan en todo o en parte el poder adquisitivo de los salarios. Por lo tanto, yo creo que es necesario ese acuerdo. Yo creo que este año, sin el ANC, estamos viendo efectivamente que tenemos una negociación colectiva a dos velocidades. Aquellos sectores y aquellas empresas donde existe organización, donde existe poder sindical, donde los sindicatos estamos organizados, la negociación colectiva está funcionando y está funcionando bien frente a esos sectores que son más difíciles de organizar, donde hay menos peso sindical y menos capacidad organizativa, pues efectivamente la negociación colectiva está todavía en fase de desarrollo. Sí estamos negociando, pero hay dificultades para buscar acuerdo. Me parece que existe un peligro, se ha mencionado en alguna ocasión, los sectores menos organizados sindicalmente podrían quedar en peor situación y que se produzca una polarización salarial evidente. El ANC es una herramienta vital aquí y otras pueden ser ¿qué cosas? ¿Qué otras herramientas tiene el sindicato para evitar esa polarización? Yo creo que la clave es el salario mínimo interprofesional, que tiene el mismo sesgo que esa negociación colectiva más debilitada, ¿no? Afecta más a las mujeres, afecta más a las personas jóvenes,
afecta más a determinados sectores del sector servicios y tiene también una componente territorial, ¿no? Impacta más la gente que cobra el salario mínimo, proporcionalmente trabaja más en Extremadura, en Andalucía, en Canarias, y no recuerdo si era Murcia la otra comunidad autónoma, ¿no? Y Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Por tanto, la subida del SMI es muy importante en ese terreno, y luego la posibilidad, como digo, de articular movilizaciones y negociaciones de convenios colectivos con participación de la gente. Esto tiene poco más misterio, esto es bastante antiguo, ¿no? Organizarse para negociar en mejor situación en la correlación de fuerzas y tratar de disputar la riqueza que se genera en las empresas al empresario o a la empresaria a través del convenio colectivo. Esto es un poco el ABC del sindicalismo, ¿no? Hay muchos trucos de birlibirloque. Yo lo he dicho al comienzo, ¿no? Con esa lluvia de datos, me parece, no creo exagerado decir que una negociación colectiva sana es señal de una democracia saludable. Bajo este punto de vista, ¿dónde estamos en España? Bueno, yo creo que nosotros no estamos mal situados. Tenemos en torno a 5.000 ámbitos de negociación entre las empresas y los sectores. Fundamentalmente ese volumen se da más en el ámbito de las empresas, en torno a 4.000 convenios y 1.000 y pico de carácter sectorial. Nosotros además tenemos una situación diferente a lo que ocurre en algunos países europeos también. Y es que la negociación colectiva que se realiza en nuestro país es de eficacia general, es decir, se aplica a todos los trabajadores que estén afectados por ese convenio, estén afiliados al sindicato o no estén afiliados al sindicato. El sindicato negocia para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras que pertenecen al sector o a la empresa. En otros países este sistema es diferente. Simplemente se negocia para aquellas personas que están afiliadas a los sindicatos que firman y que negocian esos convenios. Por lo tanto, el impacto que tiene la negociación colectiva que España realiza no es el mismo impacto que tiene en otros países. Y nosotros dentro del ámbito de cobertura estamos por encima del 80% en el ámbito privado, más allá de lo que ocurre en el sector público. Por lo tanto, nuestro trabajo en el ámbito de la negociación colectiva como sindicato está dando cobertura al 80% de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Eso no ocurre en todos los sitios de Europa. Tenemos un sistema menos afiliativo, menos proafiliativo, pero desde luego mucho más solidario y mucho más justo que en otros países. Si os parece, vamos a poner una lupa de aumento para fijarnos en algún sector en el que se ha conseguido importantes acuerdos salariales gracias al tensionamiento, al tesón sindical y la inteligencia colectiva. Nos vamos a ir a Coruña, provincia en la que el sindicato, tirando del carro en solitario y haciendo frente a importantes presiones patronales y de otras organizaciones también sociales, ha arrancado un acuerdo muy ventajoso, en la línea de las recomendaciones que hacía el sindicato hace meses para toda España, ¿no? José Miras es responsable de hostelería del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras en Galicia. José, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Vale, oye, he dicho bien, ¿no? Habéis arrancado un acuerdo muy difícil por cómo es el sector, por estas presiones también de todo tipo que habéis tenido. Cuéntanos. Si me permites te cuento, fíjate, un convenio, digamos, más pequeño, porque no abarca más que a 7.000 trabajadores, que no son pocos, ¿no? En la hostelería de Lugo, concretamente. En plena negociación, alguien me dice, oye, tenemos un 6,5%, pienso que para aquí es un buen incremento, deberíamos de firmar. Nosotros, Comisiones Obreras, en ese momento dijimos, no, necesitamos apretar un poco más. Esta gente tiene unos salarios muy bajos, rozando el SMI, y hay que tirar. Se firmó con un 10,5%, con revisión salarial. Creo que queda claro, ¿no?, que es importante esa fortaleza, ¿no? En lo que respecta al convenio de La Coruña, efectivamente, pues la verdad es que nos encontramos bastante solos, hay que decirlo así. Nos encontramos bastante solos en la negociación porque la negociación se dio bastante compleja por dos hechos muy concretos: los incrementos salariales y el famoso tema de los contratos fijos discontinuos. Al final conseguimos unos incrementos, yo pienso que bastante buenos, dentro de, nos gustaría que fueran mejores, evidentemente, pero dentro de la capacidad negociadora que teníamos. Hay que saber que aquí somos la tercera fuerza en la provincia de La Coruña. Pues conseguimos unos incrementos entre el 2022 y el 2024 de un 11,75%. Pero con revisión, con cláusula de revisión salarial. Revisión salarial, 50%, sí.
Vale, y luego hay otros dos puntos que a mí me gustaría subrayar, y es la cuestión de los repartidores y de las camareras de piso, que me parece sustancioso. Sí, nos parecía importante lo que decía de los extras, de que todo el mundo que trabaja en el sector de la hostelería debe de estar bajo el paraguas del convenio de hostelería, ¿no? Era algo que no teníamos, por ejemplo, en las camareras de pisos cuando vienen de empresas multiservicios. En este acuerdo lo que hacemos es que se le aplicarán las condiciones del convenio colectivo a ese tipo de trabajadores y trabajadoras. Y lo mismo o parecido lo hacemos con los repartidores a domicilio cuando trabajan directamente para una empresa del sector de la hostelería. O sea, cuando la empresa del sector de hostelería tiene sus propios repartidores, hemos incluido una categoría profesional especialmente para ellos con un salario, ¿vale? Bueno, a mí me parece evidentes mejoras, es decir, hay que saber de dónde parte uno y dónde está. No sé si tanto Unai como Maricruz quieren hacerte alguna consideración, alguna pregunta respecto del acuerdo, José. No, más que una pregunta, no. Hola, José, soy Unai. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Unai. Yo simplemente hacer un comentario porque él ha hecho referencia al hecho de que el convenio hostelería de A Coruña protege a 7.000 personas trabajadoras en un sector que normalmente pues, está compuesto por innumerables bares, cafeterías, restaurantes, muchas veces de muy pequeña dimensión, donde no hay grandes... Perdona, Unai, sí. Si me permites. No, 7.000 trabajadores son el sector de hostelería en Lugo. En Lugo, perdona. En La Coruña estamos rondando los 20.000. Bueno, pero bueno, daba igual, el de Lugo que también se sacó un convenio, pero me refería a que son empresas pequeñas, normalmente empresas dispersas, y yo quería poner el foco en que no hay ninguna maldición que diga que un sector económico que no es de los clásicos sectores industriales, basados en grandes centros de trabajo, en secciones sindicales con miles o con cientos de trabajadores, también en estos sectores de servicios, también en estos sectores de pequeñas empresas, allí donde hay una organización de los trabajadores es perfectamente posible sacar adelante buenos convenios colectivos, ¿no? Hay sectores muy feminizados que hace 20, 25 años apenas existían como tales. Estoy pensando en las ayudas a domicilio, estoy pensando en sectores de la limpieza, en sectores que la presencia sindical hace unas décadas era inexistente y que con el paso de los años, como han sido capaces de organizarse en torno a los sindicatos, han mejorado sustantivamente sus condiciones de trabajo, ¿no? Y me parece muy importante este ejemplo que habéis puesto hoy, ¿no? De un convenio de hostelería y que no sea el típico convenio industrial. Claro. Todos los sectores, si se organizan, son susceptibles de conseguir buenas condiciones laborales o mejores condiciones laborales que si estuvieran desorganizados. Luego hay una cosa, José, estamos acabando ya, pero tiene importancia por este aspecto, ¿no? Al que aludía Unai. Las empresas están obligadas ahora mismo en Coruña al menos a tener un 65% de los trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. Eso es un sumatorio, Maricruz. Sí, hola, José. Soy Maricruz. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que haciendo una valoración de este convenio, más allá de los incrementos salariales, que son adecuados, yo creo que es un convenio que demuestra un punto de solidaridad muy importante. Es decir, no solamente nos hemos centrado en negociar condiciones para aquellos que pertenecen a una empresa principal o a la empresa principal, sino que también hemos tenido en cuenta a todas estas personas que trabajan en empresas multiservicios que están fuera de lo que es el ámbito de la empresa principal. Yo creo que la reforma laboral en el tema de las contratas y subcontratas dio un paso muy importante al obligar a aplicar un convenio colectivo sectorial de referencia, pero que además dejaba la puerta abierta para que aquellos sectores que lo necesitaran y que fuera necesario pudieran negociar estas condiciones de las que hablaba el compañero. Es decir, puedan decir que el convenio que se le aplica a esos trabajadores y a las trabajadoras es el convenio sectorial que se aplica a la empresa principal. Y a mí me parece que ese es un elemento determinante porque más allá de que son mejores condiciones, sin ninguna duda,
une también a la clase trabajadora, une también ante cualquier conflicto que pueda surgir en el sector, porque efectivamente todos están dentro del ámbito de un mismo convenio colectivo. Y eso es un elemento muy importante para organizar y también para poder movilizar en el caso de que fuera necesario. Bueno, pues un convenio muestra de que los trabajadores y trabajadoras, cuando de verdad empiezan a experimentar mejoras en sus condiciones de trabajo, es cuando cuentan con la inteligencia colectiva que aporta un sindicato de clase como Comisiones Obreras. No sé si dejamos algo sobre la mesa que queramos decir, que estamos ya en tiempo de descuento. Sí, José, dime. Hemos metido un artículo de desconexión digital, nos parece importantísimo también, y por otro lado también tenemos un artículo nuevo de movilidad en tiempo parcial, que lo que dice es que cuando un trabajador con un contrato parcial se le comunique que hay una vacante, pues se le debe de comunicar en primer lugar a ese trabajador que hay una vacante a tiempo completo para que la pueda ocupar. Porque, como bien sabemos, la precariedad laboral muchas veces viene pues por este tipo de contratos parciales, ¿verdad? Que aunque el salario sea bueno, aunque tengamos unos buenos incrementos salariales, si al final yo tengo un trabajo pues de 4 horas al día, pues sigo estando en precario, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que pues muchos de estos contratos parciales puedan optar a un tiempo completo. Vale, pues lo dicho. ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo, lo único, una pequeña reflexión sobre algo que yo creo que a veces, como estamos tan acostumbrados a hablar de negociación colectiva y de convenios, creo que ni ponemos en valor, ¿no? Y es el propio hecho de que vivamos en un país donde existe la capacidad de que los representantes de los trabajadores y trabajadoras y los representantes de las empresas podamos llegar a acuerdos que son ley entre las partes y que afectan en materias como las que comentaba José al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de un sector. Esto que lo damos por sentado, es decir, que representantes de los trabajadores y los empresarios hayamos negociado estas cosas a las que él hace referencia y que esto ya sea ley entre las partes, es algo que existe en muy pocas partes del mundo, pero que además sea de aplicación general al conjunto de los trabajadores de un sector, todavía existe en una parte más restringida y más pequeña del mundo. Hay países del llamado primer mundo donde la negociación colectiva solo se puede dar allí donde previamente se ha decidido mayoritariamente que se constituye un sindicato. Estados Unidos es un ejemplo, y donde muchas veces las presiones de la empresa para que no se constituya sindicato y por tanto para que no haya negociación colectiva son enormes, ¿no? Poner eso en contraste con el hecho de que aquí hayamos firmado un convenio que le va a afectar a la última cafetería de A Coruña, de cualquier pueblo de una provincia de La Coruña, ¿no? Creo que esto es muy importante ponerlo en valor, porque a veces creo que se nos olvida, ¿no? Y hacemos comparaciones con el exterior desde un cierto papanatismo por nuestra parte, ¿no? Y tenemos un gran sistema de negociación colectiva que da protección a más de 14 millones, 15 millones a veces de trabajadores y trabajadoras. Y esto es un valor enorme de la democracia y del sistema de relaciones laborales en España. Sí, yo quería también, para finalizar, poner en valor el trabajo que se ha realizado en torno a la negociación colectiva en un año que era francamente difícil abordar un proceso de negociación. Por la crisis inflacionista, porque además las previsiones de inflación variaban cada muy poquito tiempo, con pocos márgenes de referencia, sin un ANC y para remate pues con una invasión de Rusia a Ucrania, contexto todo este que tiene una repercusión directa en el desarrollo de la negociación colectiva. Y con todas estas dificultades creo que estamos obteniendo unos buenos resultados en materia de negociación. Y además creo también que tenemos que poner en valor que este proceso de negociación, ante la dificultad en la que estaba envuelto, ha motivado también a que los trabajadores y las trabajadoras hayan participado más en los procesos de negociación. Y yo creo que eso ha sido como un revulsivo para poder llegar a negociar y para poder llegar a acuerdos, y además acuerdos que estaban en buena parte dentro de los parámetros que desde el sindicato habíamos orientado, con incrementos salariales que nosotros planteábamos en torno al 3,5 o 4% y que incluyeran cláusula de revisión salarial, porque es la única garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Es decir, que tenemos un 2022 como revulsivo, de algún modo, a trabajadores y trabajadoras, que se ve cierta tensión, ¿no? A eso conviene subrayarlo. José Miras,
compañero, responsable de hostelería del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras en Galicia. Muchas gracias por contarnos, cómo ha sido la negociación de este convenio de hostelería en A Coruña. Muchas gracias, Maricruz Vicente. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, Unai Sordo. Muy bien. Cuidaos mucho, por favor, ¿vale? Haremos lo que podamos. En eso estamos.